Hola, curso Prevención de Suicidio en diversos contextos de la red de salud. Bienvenidos, que esta es la presentación 4 del segundo módulo de este curso. Vamos a ver algunos signos de sospecha durante los procesos de atención clínica que nos pueden hacer identificar pacientes con riesgo suicida. Adelante. ¿Cómo vamos a evaluar primero que nada el riesgo suicida en la atención primaria? Y aquí nos vamos a detener en algunos factores prácticos, ya que en el módulo anterior estuvimos viendo todos los factores de riesgo en detalle. Sin embargo, tenemos que ver cómo esto se aplica en la práctica clínica de una forma más eficiente. La evaluación médica y psiquiátrica debe combinar, digamos, una serie de estrategias para poder hacer un diagnóstico adecuado de la conducta suicida, que debe basarse en la evaluación de 5 aspectos principales según el modelo sugerido por la Escuela de Medicina de Harvard. El primero es la evaluación médica y psiquiátrica. Realizar una completa anamnesis y una revisión de la psicopatología del paciente y su condición de salud general. El segundo aspecto son detectar y describir los factores predisponentes para un acto suicida. El tercer nivel es la identificación de el nivel de factores de riesgo que puede tener, como por ejemplo el aislamiento social, cambios en las redes familiares y otros factores de riesgo situacionales. Como cuarto nivel vamos a determinar las características específicas del acto suicida, como nivel de planificación, de impulsividad, de conciencia neurológica y psicopatológica, la intencionalidad de muerte o solo si es que se trata de un llamado de atención. Y por último vamos a determinar los factores protectores, revisar si él o la paciente tienen herramientas que permitan protegerlo o reducir su riesgo de concretar un suicidio. La sumatoria de estos 5 pilares de evaluación permite determinar claramente el nivel de riesgo y decidir las medidas de contención específicas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud del año 2000, en su Manual de Prevención de Suicidio para Tratamientos para Trabajadores de Atención Primaria, debemos tener especial atención cuando los profesionales están en la atención clínica con respecto a el estado mental y los pensamientos actuales sobre la muerte y el suicidio, el plan suicida actual que pueda tener una persona y qué tan preparada está la persona para realizar este acto, y el sistema de apoyo de la persona, familias, amigos, todas las redes de apoyo. ¿Cuáles van a ser las señales de alerta suicida que vamos a encontrar en los escolares? Esta es una revisión que se realizó dentro de las recomendaciones para la prevención de conducta suicida en establecimientos escolares, documento publicado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, quisiera señalar que esto es un ejemplo, hay que pensar esto en cada grupo etario, es diferente. Sin embargo, quisiera que pusiéramos atención a cada uno de estos elementos porque nos hacen ver cómo se complementan todo lo que habíamos visto en el módulo 1 de factores de riesgo para poder identificar las situaciones en cada grupo etario. Primero, pueden haber señales de alerta indirecta, señales que nos pueden indicar un mayor riesgo suicida. Por ejemplo, con respecto a las señales de alerta directa, buscar modos para matarse, búsqueda en internet, un adolescente que empieza a buscar en el navegador métodos para suicidarse, intenta acceder a la posesión de armas de fuego, de medicamentos, planifica o prepara el suicidio, realiza actos de despedida, envía cartas o mensajes por redes sociales, deja regalos o habla como si ya no fuera a estar, presenta conductas autolesivas, cortes, quemaduras, rasguños, habla o escribe sobre el deseo de morir, de herirse, de matarse, los sentimientos de desesperación, de no existir, de no tener razones para vivir, la sensación de sentirse atrapado, bloqueado y sufrir un dolor que no puede soportar,
expresa sentirse una carga para los demás o responsable de todo lo malo que sucede. Y hay también algunas señales de alerta más indirectas. Por ejemplo, un adolescente que empieza a alejarse de la familia, de sus amigos, de la red social, que tiene sentimientos de soledad, se aísla y deja de participar. Disminución del rendimiento académico y sus habilidades para interactuar con los demás. Incremento en el consumo de alcohol o de drogas. Cambios de carácter o ánimo o en la conducta, pudiendo mostrarse inestables emocionalmente, muy inquietos, nerviosos, irritables. Deterioros en la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono, descuido de sí mismo. Cambios en los hábitos del sueño o la alimentación. El inicio de cuadros alimentarios, de restricción alimentaria, de bulimia. Muestras de ira, de angustia incontrolada o el habla sobre la necesidad de vengarse. Todos estos son signos de alerta. Hay que pensar cómo esto se aplica entonces también en cada uno de los periodos etarios para poder ir identificando signos de alerta coherentes al periodo etario de la persona. Pero ¿cómo vamos a evaluar? Porque no se trata de tener un listado con todos estos factores, porque en realidad necesitamos que podamos usar herramientas que sean más prácticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Programa Nacional de Prevención del Suicidio? Nos dice que la identificación de los factores de riesgo suicida, la identificación de pacientes con riesgo suicida no es fácil. Incluso para profesionales expertos, no existen instrumentos universalmente aceptados para detectar este riesgo. Si bien existen varias escalas para evaluar el riesgo suicida, estas no reemplazan el rol que tiene la entrevista clínica en la detección de personas con riesgo. Por ello es fundamental identificar a los consultantes que tienen factores de riesgo suicidio y entre aquellos que puedan tener una posible crisis suicida, que vamos a ver de qué se trata. De acuerdo a un metaanálisis, una revisión de evidencia con respecto al uso de escalas en atención primaria para la detección del riesgo suicida, también encontramos de que todas estas escalas analizadas, digamos, pueden ayudar a identificar el riesgo suicida. Sin embargo, no logran por sí solo identificar pacientes con riesgo suicida. Pero su uso sí puede resultar beneficioso en el sentido de ayudar a la identificación, de permitir que los profesionales tengan más herramientas para poder formar esta experiencia de la identificación de factores de riesgo suicida en los pacientes. En el fondo, desarrollar este tipo de herramientas nos permite que el personal tenga más confianza en su quehacer clínico y que pueda estimularse a tener intervenciones para permitir reducir el riesgo suicida en la atención de los procesos de atención clínica de los pacientes. Insistir en que, de acuerdo a diversos estudios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las recomendaciones inglesas de salud y de Estados Unidos, no existen escalas de evaluación de riesgo suicida que sean útiles como una herramienta única, ¿ya? No se recomienda. Tampoco, de acuerdo a un metaanálisis realizado que evalúa, digamos, la utilidad de cada una de estas escalas y métodos de evaluación, también se desarrolla el concepto de que el valor predictivo de tener un listado de factores de riesgo, ya no una escala formal, sino que un listado de factores de riesgo como lo que propone el Plan Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de Chile, digamos, tampoco permite un nivel de predictibilidad adecuado, ¿ya? En realidad es peor incluso que el de las escalas, ¿ya? De las escalas más formales que han sido publicadas y usadas a nivel internacional. ¿Cuáles van a ser este listado de factores de riesgo que nos propone el Programa Nacional de Prevención de Suicidio del MinSal?
Acá, por ejemplo, se identifican una serie de factores de riesgo en los niños. Si es que tiene alguno de estos factores de riesgo, se le asigna un puntaje y se suman los puntajes. Y ahí habría un punto de corte. Pero insisto en que esto no tiene evidencia que lo sustente, y de hecho los estudios han demostrado que este tipo de escalas, no esta en particular porque esta no ha sido estudiada, pero este tipo de escalas no cuentan, digamos, con la evidencia que la sustente. ¿Mm? Existe también otra equivalente para los adolescentes en el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, otra para los adultos y para las personas mayores. No voy a profundizar en el análisis de estas escalas, de este listado, digamos, de factores de riesgo, por lo que señalaba anteriormente, y más bien vamos a proceder a revisar qué es lo que se ha recomendado en una serie de protocolos que incorporan escalas de evaluación. ¿Mm? Lo primero es que considerar de que cuando en atención primaria se evalúa un paciente que puede tener riesgo suicida, esto significa que hay que levantar, digamos, un diagnóstico, ¿ya? Este diagnóstico está codificado dentro del CIE-10, digamos, y tiene un código específico que debe ser identificado, ¿ya? Y luego, para completar el estudio, se recomienda el uso de algunas escalas, ¿ya? Que son de uso bastante universal. La escala de Columbia, por un lado, que evalúa la severidad suicida de la Universidad de Columbia, y por otro lado, la escala de impresión clínica global de gravedad del riesgo suicida. ¿Mm? Vamos a revisar estas dos escalas. La escala de Columbia de severidad suicida. Esta escala se hace parte de la entrevista clínica. La idea es que cuando se aplica tiene que ser en el continuo de la entrevista y en la conversación del paciente, ¿ya? Sin que haya una interrupción o una formalidad rígida, ¿ya? La idea es que esta conversación pueda fluir y que haya un contexto previo que permita que el paciente tenga la confianza con algunas preguntas más generales previamente. Y luego poder pasar a preguntar desde lo global hasta lo más particular del suicidio. Desde las ideas de querer estar muerto hacia la intencionalidad suicida en un segundo punto, y si es que eso está presente, pasar a preguntar si es que hay una intención decidida de llevar a cabo el suicidio, si es que tiene un método ya identificado, una idea más clara, y si es que ya tiene, digamos, este plan definido, ¿ya? Si es que ya lo ha preparado este plan, si es que ya lo ha realizado durante los últimos meses. Entonces, cada esto estamos viendo cómo se va aumentando el nivel de severidad en este continuo de la ideación suicida, digamos. ¿Mm? Luego, ¿qué es lo que pasa con los servicios de urgencia? Y después, más adelante, vamos a revisar entonces la otra escala que les prometí, ¿ya? En los servicios de urgencia siempre tenemos que considerar que ante cualquier acto suicida tenemos que primero manejar el compromiso orgánico y sus riesgos posteriores por sobre lo psiquiátrico, obviamente teniendo en cuenta la variable de compromiso emocional, del riesgo de agitación del paciente durante la atención clínica. Pero hago hincapié en esto para no perder el foco de que al ingreso en el servicio de urgencia de todo paciente, lo primero es la estabilización del paciente, realizar un tratamiento específico según el método suicida utilizado por el paciente. Si el paciente no tiene agitación psicomotora, se debe proceder a una entrevista con el paciente, con los acompañantes, para obtener el máximo de información con respecto al mecanismo utilizado, la motivación, y evaluar clínicamente la intencionalidad y la letalidad del intento. Y aquí en algunos servicios clínicos de urgencia se ha recomendado el uso de la escala SAD-Parsons, que es una escala que ha estado bastante difundida a nivel internacional,
que involucra una serie de factores de riesgo que al estar asociados entre sí podrían significar un mayor riesgo suicida. ¿Ya? Estos factores de riesgo, digamos, si se suman, cada uno suma un punto, digamos, si es que suman menos de 5 puntos, estaríamos frente a un paciente con un bajo riesgo suicida, lo cual significa que se puede referir nuevamente a la atención primaria para una evaluación posterior y con el seguimiento de la red de salud mental. Y si fuera mayor de 5, tendría que estar el paciente bajo observación y coordinada para poder lograr definir si es que va a tener que ser trasladado a un hospital psiquiátrico, por ejemplo, el Philippe Pinel, en el caso del Servicio de Salud Aconcagua, que es este ejemplo, pero es un ejemplo, digamos. Esto que forma parte de muchos protocolos regionales, digamos, hay que tener mucho ojo porque en realidad carece también de evidencia suficiente para poder definir estos puntos de corte y insisto en que la presencia o no de estos factores de riesgo no descarta ni avala el riesgo suicida. La sensibilidad y la especificidad del uso de esta escala SAD-Parsons es muy baja, ¿ya? Entonces, puede servir como parte del apoyo que puede tener el personal para poder recordar de que tiene que evaluar los factores de riesgo suicida, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de esa escala, digamos, ¿eh? Por otro lado, sí quisiera señalar un par de escalas más. Esta, que creo que puede ser bastante más detallada con respecto a poder evaluar la intención suicida frente a un acto cometido, ¿ya? ¿Por qué es muy interesante esta escala, la escala de intención suicida de Peirce, que es equivalente a la otra que les iba a mostrar, que es la escala de intencionalidad suicida de Beck, ¿ya? Que es un poquitito más extensa la de Beck. Esta es más breve, ¿ya? Pero evalúa los mismos puntos, digamos, ¿eh? Evalúan, por un lado, las circunstancias relacionadas al intento suicida, por otro lado, el autoinforme con respecto a qué es lo que el paciente tenía previamente, sus pensamientos, su decisión, y por último también la opinión del clínico con respecto a si es que el acto cometido era de riesgo. Entonces, es la mezcla de estas tres áreas de evaluación la que aporta, digamos, un puntaje que podría identificar cuando los intentos pueden ser más graves. Insisto en que inclusive el uso de esta escala, si es que no va acompañado por una entrevista, por el criterio clínico, la sensibilidad y la especificidad es muy baja. Pero puede servir una ayuda para que el clínico pueda revisar si es que realmente preguntó, si es que indagó adecuadamente dentro de la entrevista cada uno de estos puntos, lo cual nos puede ayudar a mejorar las entrevistas clínicas con los usuarios y la identificación de factores de riesgo. Con respecto a las circunstancias relacionadas al intento suicida, identificar si es que el paciente se encontraba aislado, si es que él sabía que no iba a haber nadie cerca en ese momento, si es que cogió un momento de tal manera de que era muy poco probable que alguien se acercara, si tomó precauciones activas, como por ejemplo poner llave a la puerta para no ser descubierto, si es que no notificó a nadie previamente de lo que iba a hacer, de tal manera de no ser descubierto de nuevo, si tenía planes definidos de cómo iba a cometer el intento suicida, si dejó una nota suicida en la cual se despide, lo cual también revela la decisión tomada, digamos, y la claridad con respecto a la idea de que iba a morir, ¿ya?
Después, dentro de lo que es el informe que el paciente nos refiere, porque esa parte inicial de las características relacionadas al intento de suicidio incluso son características que podemos obtener de otras personas, de los cuidadores, no solo del paciente, ¿ya? Sino que de otros acompañantes familiares, ¿ya? Y el autoinforme nos va a revelar el paciente si creyó que el acto que estaba cometiendo le iba a provocar la muerte, si quería morir efectivamente, si este acto fue premeditado, si lo pensó por más de un día, ¿ya? Si es que cuando el paciente se dio cuenta que no había muerto, cuando está en la urgencia, cuando fue llegado, fue descubierto, ¿cómo se sintió el paciente? Si el paciente está descontento, te refiere en la entrevista de que está muy infeliz por no haber conseguido su muerte. Eh, y luego la opinión también de los profesionales, ¿sí? Era desde el punto de vista, de acuerdo al método que utilizó, opinamos de que era altamente probable que se hubiera muerto eh, si no hubiéramos hecho un tratamiento, era probable que se hubiera muerto. Entonces cada uno de estos puntos claramente podemos ir identificando algo que va más allá, incluso que trasciende inclusive a la edad del paciente, digamos. Cada uno de estos puntos puede ser diferente. Hay que pensar que, por ejemplo, el paciente que puede creer que el acto provocado podría provocar la muerte, el método elegido, y a lo mejor en el caso de un niño, por ejemplo, el método elegido puede parecer bastante burdo, ¿ya? Pero no tiene conocimiento, digamos, de cómo poder provocarse la muerte. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de un adolescente puede creer que por hacerse un corte en la muñeca se iba a morir. Entonces hay que tener ojo con no disminuir, digamos, la gravedad de las autoagresiones, sobre todo si uno previamente no le pregunta al paciente. El paciente puede hacer ese relato y nosotros finalmente eso tiene un gran peso también. Esta es la escala de intencionalidad suicida de Beck y como les decía también evalúa muy parecido, digamos, cuáles son las circunstancias objetivas, aislamiento, la medición del tiempo, un poquito más profunda, es más extensa también en su aplicación, por lo tanto hay que pensar de que estas escalas no es parte de lo que a lo mejor puede ir guiando la entrevista, pero no es una escala con preguntas, digamos, simplemente el entrevistador va a puntuar de acuerdo a sus conclusiones luego de la entrevista, ¿ya? La actuación para conseguir ayuda, los actos finales con anticipación de muerte, la preparación activa del intento que tuvo el paciente, la nota suicida, la comunicación verbal, dentro de lo que es el autoinforme nuevamente también el propósito supuesto del intento, las expectativas que tenía el paciente sobre la probabilidad de muerte que iba a tener, la concepción de la letalidad del método, todo esto es lo que piensa el paciente, la severidad del intento, la actitud hacia el vivir o el morir que presenta el paciente actualmente y en el momento, perdón, la concepción de la capacidad de salvamiento médico, ¿ya? Si es que pensaba que iba a poder salvado, el grado de premeditación, ¿ya? Y las circunstancias objetivas involucran la reacción frente al intento, ¿ya? Si es que el paciente rechaza el fracaso del intento, la preconcepciones de la muerte, digamos, si antes ya estaba con ideas de querer morir, el número de intentos suicidas previos, fíjese, este también es un muy importante factor de riesgo suicida, es el principal, y esta escala lo incorpora, la relación entre ingesta de alcohol o intento suicida, la relación entre ingesta de drogas e intento suicida, y todo esto se resume, digamos, en esta hoja, digamos, en cada uno de esos puntos y se puede obtener un puntaje total sumando, digamos, los factores presentes, digamos, y si es que este factor es menor de 20, digamos, la intencionalidad sería evaluada como baja y mayor de 20, alta, ¿ya? Hay que considerar, digamos, de que frente a una intencionalidad alta, esto significa, digamos, que hay que actuar de inmediato en el nivel de especialidad y normalmente significa mantener al paciente hospitalizado. Entonces,
Cada uno de estas escalas, insisto, son una ayuda, pero pueden ayudar a hacer más efectivos los protocolos que se utilizan en la red y también permitir ir evaluando si es que nuestros procedimientos clínicos están efectivamente incorporando las entrevistas y la identificación de factores de riesgo como debe ser durante la atención de los pacientes, ¿ya? Así que recomiendo el análisis acá puse las principales sistemas que se utilizan con en forma más común, pero hay muchas otras escalas y encuestas y recomiendo que sean revisadas en detalle cada una de ellas para poder elegir en cada dispositivo clínico y de acuerdo a los pacientes que se están atendiendo cuáles son los instrumentos más adecuados para su atención. ¿Ya? Muchas gracias y espero que nos veamos entonces en la próxima clase y vamos a ir profundizando en cómo se utilizan este tipo de instrumentos y cómo también es la experiencia de los perfiles de pacientes frente a este tipo de instrumentos. Muchas gracias.